Estás aprendiendo trading y no sabes que en realidad hay solo dos maneras principales de aprender y racionalizar la información, y que una es más efectiva que la otra debido a la naturaleza de esta actividad aleatoria que no controlamos. Antes de aprenderte toda la información que se te pone enfrente porque quieres hacer dinero, necesitas ser capaz de categorizar esa información de manera simple. Hoy en día el problema no es encontrar información, sino el reto es filtrarla de manera eficiente. No te llenes de información de trading sin antes entender esto. Existen dos maneras de enseñanza, la deductiva y la inductiva. En la instrucción deductiva, el concepto total o regla se es presentado primero y entonces los estudiantes trabajan con ejemplos para aplicar el concepto o regla. En la instrucción inductiva, ese orden es al revés. Los estudiantes estudian ejemplos del contenido primero y entonces realizan generalizaciones que llevan al entendimiento de la regla. El orden del aprendizaje deductivo es aprender las reglas después los ejemplos. Y el inductivo es ejemplos y luego reglas. Por lo tanto, en lugar de dar a los estudiantes las reglas primero y hacer que practiquen con ejemplos, se les dan los ejemplos antes y entonces se les deja organizarlos hasta que descubran la regla por ellos mismos. La ventaja del aprendizaje inductivo es que utiliza la práctica de identificar similaridades y diferencias, lo cual la investigación ha mostrado ser una de las maneras más efectivas en que la gente aprende. También requiere que el estudiante piense en niveles más altos, especialmente el difícil de alcanzar, que es el nivel analítico, porque los estudiantes realmente tienen que reconocer por ellos mismos qué información es y no es relevante. Y aunque el aprendizaje inductivo tiene muchos nombres y estructuras, el objetivo de este video es que te des cuenta por qué en FX Logos enseñamos trading de una manera inductiva y cómo es que todos los demás enseñan una manera deductiva, para que así puedas sacar tus propias conclusiones de cómo entonces sería la manera más efectiva de aprender este oficio de trading y no solo en automático ponerte a aprender lo que te pongan enfrente porque estás más concentrado en llegar al dinero más rápido. El aprendizaje inductivo está centrado más en el estudiante, aprendiendo nuevas cosas y ganando conocimiento por él mismo. Las reglas que el estudiante descubre e implementa por sí mismo son más significativas y memorables. El estudiante está más activamente envuelto en el proceso de aprendizaje. El estudiante tendrá más autosuficiencia y autonomía. Por el otro lado, el aprendizaje deductivo está centrado en el maestro. El maestro enseña todo y les da reglas escritas u otro material impreso a los estudiantes. El maestro, al enseñarlo todo, solo le deja a los estudiantes que den ejemplos de acuerdo a los ejercicios y ejemplos que el maestro enseñó. Las diferencias entonces son: aprendizaje inductivo se centra en el estudiante. Es un método que empuja al descubrimiento. El proceso de aprendizaje es más lento. Aprendizaje deductivo está centrado en el maestro. Es un método que empuja a la verificación. El proceso de aprendizaje es más rápido. Si trading es más del 90% mental que técnico, ¿por qué la mayoría se concentra en la educación deductiva? Si te das cuenta, la mayoría de las personas, debido a que el modelo deductivo es más rápido, son atraídas a las llamadas estrategias y métodos. Los webinars, los talleres de fin de semana, los videos de 5 pasos para las estrategias ganadoras, etc. Donde el maestro explica de qué se trata la estrategia, qué indicadores, los parámetros, configuraciones, qué patrón esperar, o los 3 patrones secretos y por lo tanto las reglas que se deben utilizar. Recuerda que trading, todos lo están enseñando como si las reglas de análisis técnico fueran un conocimiento institucionalizado. Lo enseñan determinísticamente como si esta actividad fuera una ciencia exacta. Pero si el problema mayormente es mental y no técnico, esta manera de enseñar se vuelve ineficaz porque al ser centrado en las reglas, es decir, en el modelo deductivo, cierra la mente o encuadra la mente del estudiante, en lugar de ayudarle hacia un descubrimiento y hacia una expansión del entendimiento del trading. Por eso, si no te das cuenta de esta diferencia, sigues en grupos o descargando cursos que, aunque sean gratis, se centran en el modelo deductivo. O si pagas por algún curso, de todas maneras termina siendo deductivo.
Si la combinación de cosas posibles para crear reglas de trading son millones, aprendiendo deductivamente te quedarás en el camino solo aprendiendo reglas de miles de maestros con opiniones diferentes. Recuerda que el modelo deductivo es el mismo que nos han enseñado en el sistema educativo popular. Un maestro dándonos significado y diciéndonos qué hacer, qué está bien y qué está mal, en lugar de ayudarnos a descubrirlo. Por eso cuando estábamos en las escuelas, lo que nos enseñaron nunca lo retuvimos, sino se trataba de memorizar para pasar exámenes, mas no se nos ayudó a entender cómo todo estaba relacionado. Ya que esto cuesta más trabajo, se necesita más especialización, más pasión, más creatividad y personalización. Y claro que las escuelas públicas no tienen para pagarle a ese tipo de personas. Y esta es una de las razones de por qué siempre te hablo de muchas cosas que al principio podrían no parecer relacionadas al trading. Eso es lo que más les molesta a las personas que siguen atrapadas en los modelos viejos de aprendizaje. Ellos quieren aprender reglas y ejemplos. Quieren que les diga qué hacer, cuándo hacer, por qué, etcétera, etcétera. Es decir, el modelo deductivo y como cualquiera puede inventarse sus reglas y escoger lo que sea y sesgadamente hablar de ello, la cantidad de información basada en estos modelos es inmensa. Pero quien comienza a entender desde diferentes fuentes debido a un modelo inductivo, poco a poco comienza a armar el rompecabezas por sí solo. Por eso es que quiero que te des a la tarea de leer los comentarios de los videos en este canal para que con esta información puedas darte cuenta quién está beneficiándose del modelo inductivo que enseñamos y quién por estar tan condicionado con modelos deductivos no lo aprovecha y hasta se molesta. Estamos tan acostumbrados al modelo deductivo que romper las cadenas de este, tanto para el maestro como para el alumno, no es tan fácil. Por eso es que si escuchas los comentarios de personas que han tomado nuestro entrenamiento avanzado aquí abajo, te darás cuenta que no aprendieron una estrategia o un modelo deductivo, sino principios que les ayudan de diferentes maneras poder continuar aprendiendo por ellos mismos, practicando de manera inductiva y objetiva, volviéndose mejores sin la necesidad de un maestro siempre enfrente. Y por eso ya no necesitan invertir en más educación de trading. Te pongo un ejemplo de cómo se aprende inductivamente. Fui a pescar con un amigo. Esta era mi primera vez en este lugar y el amigo que me llevó quería agarrar un pez grande para la foto. En el lugar que estábamos había un señor con mucha más experiencia que tenía varias cañas de pescar alrededor del muelle, con carnada congelada que según él era mejor que la fresca, opuesto a lo que mi amigo pensaba. Estuvimos ahí más de 3 horas y no pescamos absolutamente nada. Mi amigo, un poco apenado, se disculpaba y me explicaba sus diferentes hipótesis de por qué no pescamos nada. Pero el señor seguía pescando, hasta de a 3 peces por caña prácticamente se llevó esta cubeta llena de peces y nosotros ni uno solo. Si te das cuenta, era el mismo tipo de pez la mayoría del tiempo. Él ya tenía su estrategia y, platicando con él, me compartió un poco de su sabiduría. Cuando el hombre está de mala, ni la mona se le acerca. Exacto. Pues tuviera, Uno tiene que... como que te tiene algo ahorita por ahí, se viene para acá y te relaja. Bien. Agarra un agarre. Tú te sientas aquí, Sí. a mirar a todo el mundo pegado y tú te relajas. Sí. Pero tiene que tener la mente en eso. Que lo que sube, todo lo que sube baja. El agua va baja y el que sube. Todo lo que va el cuerpo allá. Entonces hay oportunidad siempre. A mí me gusta más cuando no baja por protección. Él mencionó 3 cosas. 1. Si la persona está de malas, ni las moscas se le acercan. No puedes hacer un buen trading de malas o estresado o forzando las cosas. 2. Agarres o no agarres. Él menciona que pescar debe de ser una actividad de relajación. Quiere decir que principalmente no vienes a pescar, vienes a relajarte, a divertirte, a disfrutar. Entonces agarrar peces es solo una consecuencia. 3. Todo lo que sube, baja, y lo que baja, sube. Los peces se mueven con el agua, así que debes de ser paciente y escoger si pescas cuando sube o cuando baja la marea. Pero siempre habrá oportunidades. Entonces, ¿qué es aprender inductivamente? Es precisamente aprender y entender desde otra disciplina, la disciplina en la que te estás especializando. Por ejemplo, si eres un diseñador de páginas web que para hacer más dinero necesita más clientes y más proyectos, pero eres muy impaciente con tus clientes y sus exigencias, que has dejado ir mucho trabajo o has elegido trabajo de más, que resulta contraproducente. De pronto,
Un amigo levanta tu interés en la pesca, la comienzas a practicar y te das cuenta que para pescar no se trata solo de poner la carnada y lanzar la caña al agua, sino que se necesita más paciencia y varias cañas o fuentes. Debido a practicar la pesca, comienzas a entender verdaderamente la paciencia y de pronto en tu negocio de páginas web también comienzas a ser paciente en esperar los mejores proyectos y también paciente con las exigencias de los clientes que antes te tenían loco. Asimismo pasa con trading. Y lo que este señor menciona, probablemente le encontraste la conexión. Cuando no controlas el movimiento del agua ni de los peces, no puedes estar enojado, forzando las cosas. Debes estar relajado y prácticamente canalizar tu energía a lo que sea menos a pescar por la fuerza o en el trading a ganar a la fuerza. La marea del agua sube o baja, solo eso puede hacer. Esto es aprender inductivamente. El problema de la mayoría es que se atora aprendiendo deductivamente de trading, de las mismas fuentes, de los mismos libros, de las mismas ideas, y además se enfocan mayormente en cómo ganar y no en cómo debe ser para entonces ganar. De hecho, la inteligencia artificial ha evolucionado del aprendizaje deductivo al inductivo. Eso lo puedes investigar por tu propia cuenta. De hecho, cuando lees las biografías de aquellos grandes descubridores e inventores de cosas, en realidad descubrieron lo que descubrieron aprendiéndolo de otras fuentes, aprendiéndolo de otras disciplinas. De hecho, se dice que muchos de esos descubrimientos lo hicieron por suerte. Así que cualquier entrenamiento que utilice la inducción en este entorno que no controlamos como base, te dará más valor que aquellos que siguen siendo deductivos. Te dejo los comentarios más recientes de nuestro entrenamiento avanzado aquí abajo en la descripción y te invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales y mayormente a mi cuenta personal de Instagram, donde compartiré cómo inductivamente entendí lo que realmente es trading y cómo afrontarlo simple, así evitando quedarme estancado solo tratando de aprender leyendo de libros de trading. Soy Luis Morelos y recuerda, opera con logos, opera con lógica. Hasta la próxima.